En principio, precisar que nosotros en nuestra impugnación hemos planteado dos pretensiones. La pretensión principal es porque se declare fundada la demanda en todos sus extremos. Es más, nosotros hemos presentado un escrito adicional donde precisamos que se adecúa al Código Procesal Constitucional nuestro petitorio y que en amparo de la sentencia del Tribunal Constitucional 4587-2004, 7523, amparo, ¿correcto? Se pueda, por economía procesal, revisar el tema del fondo. Y entonces, señores magistrados, y nuestra pretensión alternativa es que se declare nula la resolución apelada y se ordene al juez de primera instancia que se emita nueva resolución admitiendo a trámite, pero quedando a salvo nuestro pedido de adecuación al Código Procesal Constitucional. Entonces, en concreto, existen acá una serie de agravios por parte de la resolución. En principio, de obtener una resolución motivada porque no presenta las premisas que permitan arribar a las conclusiones esbozadas en la resolución. Nos dice que el amparo es improcedente, pero no subsume, no explica cómo se llega a aplicar alguna de las causales de improcedencia, no lo describe. Presupone una afirmación conclusiva que el informe final del Congreso contiene respuestas a los argumentos de la defensa, pero no presenta premisas base ni la construcción argumental mínima que permita sostener tal afirmación, porque nosotros cuestionamos el informe final del Congreso de antes, el informe posterior al informe final del Congreso. También nosotros cuestionamos el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, que no lo respeta la resolución de primera instancia porque no se observa en el análisis de las causales de improcedencia de los artículos 5 y 47 del mismo. También nosotros hemos pretendido el derecho a la participación en forma individual asociada en la vida política, que no lo respeta y no se respeta porque mediante esta situación se ha permitido que el Jurado Nacional de Elecciones puede ejecutar una inhabilitación de 10 años, cuando lo que debía hacer el Jurado Nacional de Elecciones es respetar el voto popular y no implementar, digamos, y no otorgar las credenciales a mi patrocinado. Y por último, el derecho a ser elegido. De manera muy concreta, señora magistrada, en el presente caso no existe ningún parámetro de improcedencia y más bien todo lo contrario, se cumplen con todos los requisitos de procedencia. En el caso concreto, lo que nosotros decimos es que existen derechos que se han violado, el debido proceso, el plazo razonable de la legalidad. En el caso concreto no existe otra vía procedimental, no existía otro proceso judicial, no existía una etapa recursal del procedimiento parlamentario, no había cesado la violación, no se cuestiona una resolución recaída en otro proceso constitucional, etcétera. No existía ninguna requisito que se cumpla para determinar la improcedencia en nuestro caso. Y sin embargo, nosotros, por esa razón, nosotros afirmamos que el juzgado lo que ha hecho es confundir, porque lo que describe de lo que habría acontecido en el presente caso es lo siguiente. En la denuncia constitucional 423 y 427 se habla de infracción constitucional, juicio político. Y en la denuncia constitucional 422 y 424 se habla de delitos y antejuicio político. Dos instituciones diversas, pero que sin embargo en las 4 denuncias constitucionales lo que se aborda es el mismo hecho, el tema de las vacunas. Uno por temas de infracción constitucional que genera juicio político y el otro por delitos de antejuicio. Si se tenía el proceso de delitos y antejuicio, lo que se ha debido esperar es que se emite una decisión final, luego de la denuncia constitucional y luego el proceso debido emitir una sentencia firme para que recién se pueda llegar a una supuesta inhabilitación. Eso es lo que nosotros hemos solicitado, que se respete el debido proceso a nivel parlamentario. ¿Y qué es lo que ha hecho el fuero parlamentario? Lo que ha hecho es todo lo contrario, ¿no? Dividió las causas, colocó unas infracciones constitucionales distintas a delitos cuando eran lo mismo y llegó a una conclusión de inhabilitación sin tener una sentencia firme en el presente caso. Segundo tema, el Tribunal Constitucional en el expediente 156-2012 lo que describe es que no se puede inhabilitar sin una sentencia firme. También se describe en la sentencia del Tribunal Constitucional 156-2012, en el fundamento jurídico 13,
lo que se describe es que se debe respetar el contenido de los derechos fundamentales del correcto de esa misma jurisprudencia en motivaciones 2 al 74. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar la tipificación. No existe una ley de desarrollo de las infracciones constitucionales. Ya se había dicho el Tribunal Constitucional y se ha vuelto a repetir. También lo que nosotros hemos descrito, que durante todo el proceso constitucional se ha violado el debido proceso. ¿Por qué? Y el derecho a la defensa. Uno, en un minuto lo concluyo. Uno, en primer lugar, se dieron 15 días hábiles para investigar y para presentar el proceso. Un plazo absolutamente corto, donde ni siquiera la defensa se le ha permitido alegar en la subcomisión ni en las comisiones previas. Mi patrocinado no ha tenido el derecho a la defensa, no ha podido declarar. En la fecha que se licitó, tenía una declaración ante la Fiscalía de la Nación, se pidió una reprogramación y no le permitieron la reprogramación. Tenía una cita antelada ante Fiscalía de la Nación por el mismo caso de las vacunas. Y no se nos pidió, no se volvió a citar y continuaron con los plazos. Pedimos reprogramación a la subcomisión, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nos notificaban el mismo día de la actuación procesal de la actuación parlamentaria. El mismo día se nos citaba para el mismo día. Pedimos reprogramación y nos citaron para sábado en la mañana. Es increíble, días no hábiles y sin respetar los plazos elementales de 3 días entre el acto procesal y la decisión que se va a tomar. Luego se aprueba el informe de la subcomisión sin que exista una versión final. Se aprobó el informe de la subcomisión del informe final el 31 de marzo del 2021 y votaron los congresistas diciendo, bueno, acá hay varios errores que hay que corregir, se corrige y ya eso pasará por trámite informal interno y se aprueba. Perdón, se aprobó un proyecto y nunca hubo una versión final. Otro tanto, se desatendió los pedidos de la defensa de diligencias programadas. Pedimos nosotros que se llama a declarar a tal persona, o que se actúe tal a tal persona. Ninguno de nuestros pedidos fueron atendidos, ni uno solo. Luego dice, aprobó por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales el informe del 423-427 de manera absolutamente irregular. El Pleno, el 16 del 4 del 2021, ¿correcto?, contraría el debido proceso. ¿Por qué? Porque el reglamento del Congreso, en el artículo 89, lo que dice es, la única función de la subcomisión del Congreso es decir si procede o no procede. ¿Pero qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue arrogarse funciones, ¿correcto?, de la comisión permanente y no solamente dijeron que procede, sino además acumularon procesos. Es como, señora magistrada, es como que recién estamos viendo de qué se trata esto, pero ya esa misma subcomisión, ¿correcto?, de acusaciones constitucionales, lo que hizo fue analizar el tema del fondo, y no solamente analizar el tema del fondo, sino que clasificar las denuncias constitucionales y agruparlas y acumularlas. ¿Cómo se puede acumular sin decir si se admite o no a trámite las denuncias constitucionales? O sea, primero se pusieron el zapato y luego las medias. Luego de ahí hay un error en considerando 5 de la decisión judicial de improcedencia, ¿correcto? Porque lo que se dice la defensa, dice no busca, dice que la defensa lo que buscaba es que se cambie el órgano parlamentario. Nosotros no buscamos que se cambie el órgano parlamentario, sino que se haga un control constitucional de todas las violaciones al debido proceso que se han dado en la presente causa. Por lo tanto, señores jueces, para concluir, en este caso se ha violado el debido procedimiento parlamentario, artículo 139.3. Se ha violado la decisión imparcial, porque los parlamentarios debieron emitir opiniones objetivas y conhedantes de opiniones. Daban todos en los medios, televisivos, también lo hemos juntado como prueba. Se nos ha violado el derecho a la comunicación previa y detallada de los hechos, porque sin que nosotros conozcamos los hechos, ellos ya habían tomado decisiones y no esperaban nuestros descargos. Se ha violado la debida motivación de las acciones parlamentarias, se ha violado el plazo razonable, se ha violado el principio de legalidad sin existir una ley donde taxativamente se precisen cuáles son las infracciones y cuáles son las consecuencias. No se le puede requerir
al presidente de la República ni a ningún ciudadano del país, correcto, que por no haber cumplido toda la Constitución se le pide inhabilitar. La función de presidente constitucional tiene atribuciones y funciones objetivas como tiene cualquier funcionario público en su ROF y MOF. En el caso concreto, la Constitución describe atribuciones y funciones. ¿Cuál es la atribución y función que no cumplió y por lo tanto cuál es el efecto sancionador? No existe esa tabulación. Se vulneró el derecho a participar de manera individual en la asociación y en la vida pública, porque gracias a esta decisión es que el Jurado Nacional de Elecciones, sin respetar el voto popular del ciudadano más votado por la República, emitió una decisión sin entregarle las credenciales. Y lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones es no cumplir su mandato constitucional, que es que se respete el voto popular. Si luego de ahí ejerce o no, es otra situación alejada al Jurado Nacional de Elecciones, por lo tanto se llegó a error al Jurado Nacional de Elecciones. De tal manera, señores magistrados, que nosotros hemos presentado esta pretensión principal y alternativa, ¿correcto? Decimos que se declare como principal, fundado nuestra demanda de amparo y como acceso la alternativa, ¿correcto? El que se declare nula y que se resuelva la procedencia, porque también hemos pedido la adecuación al nuevo Código Procesal Constitucional por las razones que también hemos descrito. Y lo último, señor magistrado, existe el informe de expertos de la Unión Europea y por unanimidad el informe de expertos describe no solamente que se ha violado el derecho al debido proceso en sede parlamentaria, sino también describe que el Jurado Nacional de Elecciones ha conculcado su función constitucional de respetar el voto popular. Y por estas consideraciones, señores magistrados, solicita que se declare fundado nuestra pretensión de amparo en su extremo principal, de lo contrario, en su pretensión alternativa. Muchísimas gracias. En primer lugar, estamos ante un órgano constitucional. Y se le pide a un órgano constitucional que no es constitucional, se dice, el juicio político. O sea, que el juicio político no debe ser revisado desde una lupa constitucional. O sea, el juicio político, o sea, que el Congreso está aislado de la Constitución. O sea, por el hecho de ser congresistas y teniendo en sus manos la posibilidad de inhabilitar a un ciudadano, a la máxima autoridad del país, por el hecho de ser un juicio político, esta decisión de inhabilitación de más de 10 años, nada más y nada menos que la mayor sanción civil que se le puede dar en inhabilitación es como la pena de muerte, inhabilitación es lo máximo, no hay más de eso, inhabilitación 10 años, es lo máximo. Y sin embargo, dice el procurador del Congreso que eso no puede ser el procedimiento, el proceso para llegar a esa conclusión, no puede ser revisado desde una lupa constitucional por los organismos constitucionales o por mi juez constitucional. Eso es absolutamente errado. Los congresistas no están por encima de la Constitución. Y los congresistas son los primeros que deben respetar la Constitución. El debido proceso, no adelantar opinión, dejar el derecho a la defensa a la persona que emita su descargo, que se le cite con anticipación. ¿Qué duda cabe que incluso si estamos más aún frente a la inhabilitación del primer funcionario público del Estado? Si eso le pasa a un presidente de la República en función, ¿qué es lo que le puede suceder a cualquier ciudadano que cumple funciones públicas de menores rangos? Esto es increíble y esto no se puede escuchar de la Procuraduría, del Defensor del Estado, que debería defender la Constitución. En segundo lugar, se dice que no se debe interpretar de manera literal. O sea, todo debe ser entendido en contra de los derechos de las personas. Si más bien, siendo este caso un caso tan importante para la nación, ¿cuántas veces hemos tenido en la historia del Perú la inhabilitación de un alto dignatario, de un alto funcionario, un presidente de la República en la historia del Perú? ¿Cuántas veces? Y justo en su caso, justo en este tipo de casos, se le tiene que restringir todos los derechos a nivel parlamentario, a nivel constitucional.
el Código Procesal Constitucional dice claramente que se adecúa, ¿correcto?, el trámite, los que están en trámite, y se le tiene que implementar el Código Procesal Constitucional, y por eso se tiene que revisar el tema de fondo. Más aún cuando estamos en un caso de flagrantes infracciones y violaciones a las normas constitucionales. ¿Y por qué digo más aún en este caso? Porque producto de esta inhabilitación es que mi patrocinado, la democracia es democracia porque respete el voto popular. Si no, no es democracia. Y ese voto popular, esa persona que ha sido más votada en el país, ese voto popular no ha sido aceptado por el Jurado Nacional de Elecciones. Efecto, ¿correcto?, de las decisiones del Congreso. O sea, aquí estamos hablando de nada más y nada menos, estamos discutiendo lo que significa la democracia para nosotros y la visión constitucional sobre la democracia. Que en pleno proceso electoral se le inhabilite a un funcionario de manera express, sin permitir derecho a la defensa, porque el proceso parlamentario tiene varias etapas. Hay una subcomisión de acusaciones, emiten su informe, se nombra un delegado, el mismo delegado acusador es el mismo que también vota, es increíble. Y luego de ahí se nos notifica para declarar, pedimos reprogramación, ya no quiero repetir porque esto ha sido de conocimiento público, es hecho notorio, y escuchar al procurador que todo esto, que lo vea el tema de fondo, mis jueces constitucionales, decir, no, liminarmente, no entren al fondo, no vean nada del fondo, que no se aplique el nuevo Código Procesal Constitucional, que da mayores garantías, que no, nada, o sea, en contra de la teleología del nuevo Código Procesal Constitucional, es increíble. Y entonces, señores magistrados, y para contestar lo último, que por la vacuna experimental, en pleno proceso experimental, porque no era una vacuna, y eso ya se ha discutido, esa situación grandemente en su momento, señores magistrados. Por esa situación se le inhabilitó por 10 años por las pasiones políticas de su momento, señores magistrados. Ahora que se está hablando de 3 vacunas que se tienen que aplicar las personas, es increíble, ya la historia lo juzgará. Pero lo que queremos, señores magistrados, es, por favor, que por principio de celeridad, además, por principio de celeridad, y porque el Código Procesal Constitucional lo permite, que se pueda analizar, señores magistrados, el tema de fondo. Ya el expediente 4587-2004 permite a la sala revisar el fondo siempre que se corra traslado de la demanda a la contraparte, la cual ocurrió en el presente caso. En el expediente 6523, proceso de amparo, principio de economía procesal, señor magistrado, y porque además desde el amparo se presentó el 5 de abril y a la fecha de hoy, 5 de abril del 2021, y estamos en noviembre del 2021. ¿Cuántos meses ha pasado para que se vea esta situación, señores magistrados, que queremos que por favor se resuelva prontamente el tema de fondo, señores magistrados? Eso es todo. Ese es uno de los motivos sin mayor sustento que se han dado en solo las 2 hojas para el rechazo liminar de esta resolución. Porque lo que nosotros discutimos son justo derechos, ¿correcto?, que no merecen terminar el proceso. Por ejemplo, lo que habíamos discutido en este punto es, quiero un juez, así como se quiere un juez imparcial y objetivo, quiero un parlamentario que acuse, que investigue objetivo e imparcial. Si yo estoy requiriendo un juez o una autoridad que decide inhabilitación objetivo e imparcial, ¿cómo voy a esperar a que termine? Si estoy escuchando a los parlamentarios que están opinando en todos los medios de televisión que mi patrocinado debería recibir las máximas de las sanciones y ni siquiera haberse comenzado las investigaciones. Entonces, que justo yo le pido a la jueza, yo pido en mi amparo que se respete el debido proceso, que se respete el juez imparcial, el parlamentario imparcial, que se respete el principio de legalidad procedimental, que la subcomisión
que solamente tiene que verificar la procedencia del trámite, no acumule y si ha violado el debido proceso, si yo estoy verificando todos estos extremos, viendo los jueces, viendo los parlamentarios que salen adelantando opinión, verificando que la subcomisión de acusaciones constitucionales si roga funciones de comisión permanente y se verifican todas estas cosas, qué duda cabe que el final es catastrófico. Por eso es que se interpone el amparo, porque se ha evidenciado la vulneración de todos estos hechos. Por lo tanto, la magistrada al rechazar mis argumentos va en contra de la esencia y los derechos fundamentales o los derechos constitucionales que estoy invocando. Es justo mi funcionario, mi investigador y decisorio imparcial, objetivo y el debido proceso. Esa es la respuesta, señor juez.